Lo llamamos al doctor Francisco Santibáñez, que es un especialista en política y economía internacional. Francisco, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno, buenos días. Francisco, en todo esto que ha ocurrido, en este vértigo incesante así, vos te sentaste, paraste la pelota y dijiste, a ver, ¿qué mundo nos depara ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Tengo algunas ideas. A ver, Mm, me da la impresión, en primer lugar, como decís, que la elección de Trump no es un fenómeno aislado, sino que es parte de una tendencia muy fuerte que está teniendo lugar principalmente en el mundo desarrollado, pero también en otros países. Tenés el caso de Brexit, tenés el caso de Turquía, de Rusia, que hay que recordar que Putin al principio de su mandato tenía una tendencia más liberal y que después se movió a actitudes más reaccionarias, si querés, nacionalistas. Tenés nuevos gobiernos en Polonia y Hungría que también pertenecen a este sector, y en países como Francia, en pleno crecimiento la derecha más dura, si querés, con Le Pen y con Sarkozy inclusive. ¿Qué características tiene este movimiento? Parece, en primer lugar, en política exterior tiende a ser, al menos en lo que es Gran Bretaña y Estados Unidos, más aislacionista, menos intervencionista. En temas comerciales también de, de, de poner en duda el libre comercio y en especial mm, lo que es el libre movimiento de personas. Entonces, sí creo que hay un cambio importante, hay una tendencia distinta a la que tuvo lugar en la última década, que cuestiona el multiculturalismo principalmente, eh, y que abre una nueva etapa a la cual Argentina tiene que responder entendiendo este fenómeno y ver cómo afecta a nuestros intereses. ujú. A ver, una de las cosas que a mí me hizo sonar y mucho de los dichos de Donald Trump y de la cuestión económica en particular es como que se está haciendo reaccionario ante la globalización, en el sentido de decir Estados Unidos lo que quiere es mayor proteccionismo económico, no tanto que se disperse la economía, esto es protegerse, y hay otros estados que también van marcando eso. Es como que se está reaccionando ante una globalización como se estaba dando en lo económico. Creo que sí, pero es un fenómeno principalmente del mundo desarrollado. Tiene sentido, digamos, la globalización y el libre comercio es un proceso muy exitoso a nivel global, ha disminuido la pobreza muy fuertemente, pero los grandes beneficiarios fueron los países emergentes, principalmente China. Y en el mundo desarrollado, como en Estados Unidos, en parte la globalización y el avance tecnológico llevó a que haya una élite más poderosa, con mayor ingreso, que está principalmente concentrada en las grandes ciudades, y un sector social marginado, que Mm, principalmente se ubica en las zonas que se desindustrializaron. Y de hecho, si vos ves el mapa electoral de Estados mm, Unidos, el gran cambio que tuvo lugar estos últimos 4 años es el movimiento de todos los estados del Midwest, que es una zona desindustrializada, hacia el campo republicano. Ahí el mensaje de Trump sobre los problemas que trae el libre mercado y en especial China fue muy poderoso y logró que se produzca este cambio en mm, estas elecciones. ujú. O sea que un clásico empresario yanqui viene a hacer un discurso antiglobalización. Pero procapitalista, ¿no? Mm, Trump propone bajar los impuestos, propone regular la economía, pero sí tiene serias dudas de que el libre comercio ayude a Estados Unidos y que desde el punto de vista relativo al menos tiene algo de mm, razón. El libre comercio tiende a favorecer a todas las naciones, pero perjudica en términos relativos a otras, algunas en relación a otras. Por ejemplo, el gran ganador de este proceso ha sido China, que creció a grandes tasas económicas, y Estados Unidos creció a tasas mucho menores. Y esto crea ansiedad y descontento en parte de la población, inclusive desde un punto de vista de la seguridad nacional, ¿no? Porque pensando a largo plazo, un país, una potencia como China, que crece más que Estados Unidos, también va a ser más poderosa.
Futuro de la región, ¿se puede hablar de la región de Sudamérica? ¿Se puede hablar de la Argentina en este contexto? ¿Cuál es? Hay un fenómeno importante que no hay que olvidarse, que es el que está teniendo lugar en la región, es un cambio de gobierno. Hace unas pocas semanas hubo elecciones municipales en Chile y en Brasil y ganó la derecha. Todo indica que vamos hacia una región con gobiernos muy distintos a los de la década anterior. Es un primer fenómeno. Relacionado al triunfo de Trump, el gran problema creo que no es tanto para Sudamérica, sino para México, que depende muchísimo de Estados Unidos. Más del 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Y ahora va a tener que enfrentarse a un presidente que seguramente no va a cumplir todas sus promesas de campaña, pero va a tender a ser menos beneficioso para un país como México, tanto por el lado de una probable disminución del flujo comercial, como lo que seguramente se va a hacer es poner restricciones a la inmigración mexicana, que eso le sirve a la economía mexicana en épocas de crisis para disminuir el desempleo, ¿no? Incrementando la inmigración a Estados Unidos. Entonces, creo que es un gran desafío para México. Sudamérica probablemente ahora tenga incentivos para hacer una convergencia entre Mercosur y Alianza del Pacífico, que Argentina me parece tiene un rol importante que jugar por ahí, y también de ver posibles socios comerciales dentro de los países emergentes, como puede ser China, India, y los otros países de nuestra región. Es un desafío para el gobierno. El gobierno creo que está apostando muy fuerte a firmar tratados de libre comercio con Japón, con la Unión Europea, con Estados Unidos. Esta vía ahora se vuelve mucho más difícil. Probablemente se puedan firmar algunos acuerdos menos ambiciosos, pero es probable que estemos ante una etapa en donde el movimiento a favor del libre comercio se limite a los países emergentes y ya no sea liderado por los países centrales. Eso marca un cambio de época. En ese cambio de época, Argentina no tiene que mirar tanto a Estados Unidos y a Europa, tiene que mirar hacia otros mercados más regionales, ¿o cómo ves? Argentina tiene que mirar a todo el mundo en términos económicos porque necesita comercial. Recordemos que en algunos índices del Banco Mundial Argentina es el país más proteccionista del mundo, que menos comercia. Tenemos la necesidad para aumentar nuestra productividad, ser más ricos y tener un mejor nivel de vida. Pero políticamente también hay motivos muy fuertes por los cuales nos conviene mantener y fortalecer la relación con Estados Unidos. No tenemos que olvidar, por ejemplo, el narcotráfico, que es un flagelo que sufre el país y que Estados Unidos probablemente es el país del mundo que más nos puede ayudar a combatirlo. Por lo tanto, los incentivos siguen estando para que Argentina continúe acercándose a Estados Unidos, tienda puentes a Trump y a su equipo y fortalezca las relaciones. A ver, me quedé pensando en varias cosas, porque en una de ellas que me dijiste, regionalmente vamos votando prácticamente de la misma manera. Cuando pensamos que somos tan distintos a otros, votamos prácticamente igual y tenemos ciclos similares. Digo, por lo que dijiste de cómo se votó en Chile, cómo se votó en Brasil. Con la excepción de México, ¿no? México, por ejemplo, que por cuestiones geográficas, económicas, está más distante al resto de la región, es un ciclo distinto. Fíjate, López Obrador, que es el candidato de la izquierda mexicana, da la impresión que es el político a mayores chances de llegar al poder, que es un proceso contrario que está teniendo lugar en Sudamérica, que como bien decís vos, da la impresión que se mueve en tándem. Fíjate lo que está pasando, antes mencionado, en Brasil, en Chile, en Argentina ya sucedió. Es efectivamente, me da la impresión, un fenómeno regional en una época de crisis, ¿no? Una época de muchos desafíos para América del Sur, porque el ciclo del commodity se terminó, si bien países como Argentina siguen teniendo un precio de la soja, que es su mayor exportación, niveles atractivos, da la impresión que hay un techo al cual se llegó y llega una etapa que va a haber políticas fiscales más finas, va a haber que bajar el gasto improductivo, y esos son todos desafíos que han llevado a la población aparentemente
a cambiar de opinión respecto de quiénes deben ser sus gobernantes. Ujú. Sí, en forma bélica hay que ver también como un Bush pensando en guerras o no, porque algunos asocian a su imagen más a perdón, un Trump pensando en la imagen de Bush, digo asociándolo un poco a la imagen de él de un duro que va a proponer o que no tiene tanta tolerancia al diálogo. Todo lo contrario. Aparentemente Trump va a ser llevar adelante una presidencia más tranquila, más pacífica en términos de política exterior. Él representa una tradición más aislacionista de Estados Unidos, menos intervencionista, en especial si lo comparamos con Hillary Clinton, que sí era una dura, tenía muy mala relación con Putin, era muy desconfiada de los chinos y podíamos esperar un aumento de la conflictividad en Asia y en Europa. Los cuestionamientos a Trump dentro de Estados Unidos son del otro tipo, son que probablemente va a ser demasiado amistoso con Putin, que va a querer concentrarse solamente en lo que son las políticas internas de Estados Unidos y no va a tener una actitud más activa en el exterior, lo cual de hecho es un problema específicamente en Asia con el Tratado de Libre Comercio Transpacífico que se estaba negociando y que era una forma que tenía Estados Unidos y los países que rodeaban a China de contener el crecimiento militar y político de China. Eso aparentemente se cayó, esa posibilidad con Trump ahora como presidente. China está proponiendo su propio tratado de libre comercio en la región y un país clave como Filipinas ya aparentemente cambió de bando, diciendo denunciando a Estados Unidos y acercándose a China. Yo creo que Asia va a ser un área central para observar los próximos años, porque un retiro de Washington, de Estados Unidos, en el plano político de esa región puede llevar a cambios importantes para el sistema regional y para todo el mundo. La verdad que un análisis muy interesante. Gracias, Francisco, por estos minutos. No, gracias a ustedes por llamar.